Buenas tardes. Continuamos con el ciclo sobre lo público que desde hace 7 años organizamos un grupo de personas que le proponemos a la Real Sociedad pues un ciclo de conferencias, y la Real Sociedad desde hace, ya digo, 7 años amablemente hace suyo el ciclo y lo lleva a efecto. Bueno, pues esta es la segunda conferencia de este ciclo que empezó con una conferencia sobre los movimientos migratorios, refugiados, problemas de refugiados, etcétera, a cargo de Fernando Fernández, y que hoy continúa con otro de los elementos pilares que todos hemos admitido que es así, de la Unión Europea y del desarrollo de los países y de las regiones. Todos estamos acostumbrados a oír desde hace 25 o 30 años en el nivel del discurso, estamos acostumbrados a oír que hay dos pilares del desarrollo económico. Uno que es el capital humano, obviamente la formación, y otro que es la investigación, la ciencia, la tecnología, etcétera. Bueno, pues el problema es que en el desarrollo de todos estos años, pues las palabras van desgastándose a medida que los discursos se hacen cada vez más rutinarios y reiterativos. Y siempre desde la universidad y desde los centros de investigación intentamos que no se pierda el carácter de ruptura o de sorpresa o de movimiento que estas ideas tienen. Por eso hemos incluido dentro de este ciclo que dedicamos este año a la crisis de Europa, hemos incluido una conferencia sobre ciencia, porque nos parece que sigue siendo este uno de los elementos claves para el progreso de Europa. Quizás hoy un poco oculto por otros problemas más graves, pero en cualquier caso este sigue siendo la base del crecimiento futuro y del desarrollo futuro de Europa, al menos uno de los pilares. Así que ahora le dejo la palabra al rector de la universidad, don Antonio Martinón, que es otro de los co-organizadores de este ciclo, para que presente al conferenciante de hoy. Muchas gracias, profesor Rivero, profesor Almeida, representantes de la Real Sociedad, miembros de su junta directiva. Señoras, señores, este es, lo decía el profesor Rivero, el 7º ciclo sobre lo público que organiza la Económica, pues, por impulso y de un grupo de socios que hemos pensado la necesidad pues, de dedicar tiempo, reflexión, espacio a hablar sobre lo público. Y en este ciclo sobre la crisis de la Unión Europea hemos incluido un apartado, una conferencia dedicada a la ciencia en el ámbito de la Unión Europea. Y para ello hemos pensado en una persona, un joven profesor, el profesor Francisco Almeida. Digo joven porque le llevo 15 años, o sea que creo que tengo derecho a decir que es un joven profesor. Él es licenciado en matemáticas, pero es doctor en informática, forma parte de ese grupo de profesores de la Universidad de La Laguna que tanto desde el título de matemáticas como desde el de física han dado el salto a la informática cuando los estudios de informática empiezan a funcionar en la Universidad de La Laguna. Actualmente es catedrático de una de las áreas de informática, de lenguajes y sistemas informáticos exactamente. Tiene, por lo tanto, pues, una experiencia docente importante, tiene una actividad investigadora muy potente,
ha dirigido tesis, dirige un grupo de investigación, tiene proyectos nacionales y regionales, europeos, en fin, ese tipo de cosas que se espera de cualquier profesor universitario y que no siempre se alcanzan, el profesor Almeida los tiene. Y también ha tenido un compromiso con el gobierno de la universidad, ha sido vicedecano, ha sido director de su escuela y actualmente es vicerrector de investigación de la universidad. Este tema de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, yo lo veo muy ligado a esta casa, ¿no? Pues esta casa, a fin de cuentas, fue quien levantó en la época de la Ilustración, quizás ya a finales de la Ilustración, la bandera de la modernidad, de la necesidad de la instrucción, de la generalización de la instrucción, de la educación, y ligado al desarrollo tecnológico de aquel momento, ligando el progreso de la sociedad canaria, o al menos de la sociedad tinerfeña, al avance en la ciencia, en la educación, en ese tipo de ideas tan vinculadas a la Ilustración. Hablar, por lo tanto, en esta casa de ciencia, pues no es frecuente, pero desde luego viene como anillo al dedo, ¿no? Estoy viendo al profesor Daniel Alonso, que hace 2 cursos, me parece, 2 años, participó también en este ciclo, pues con una materia muy similar, quizás con un enfoque menor sobre el ámbito europeo y más centrado en el ámbito español canario. Y estoy viendo también a otros colegas de la universidad, como el profesor Basilio Valladares, que también habló de su propio ámbito en un ciclo sobre África. Quiero decir que siempre se ha procurado, los organizadores de este ciclo sobre lo público, hemos procurado siempre que haya una cierta presencia de aspectos científicos, tecnológicos, porque habitualmente se suele poner más el acento en aspectos más de política, de economía, de sociedad, y menos en este ámbito. Yo agradezco mucho al profesor Almeida que haya aceptado la propuesta que en su día se le hizo, porque cualquier conferencia de estas lleva un tiempo de preparación y por lo tanto aumenta la intensidad del trabajo que hay que desarrollar. Pero yo creo que este es un asunto que para un vicerrector de investigación le viene bien a él y desde luego nos viene bien a todos, ¿no? Escuchar cómo estamos en materia de investigación, no solo en Canarias, sino situados en el ámbito español y en el ámbito europeo. Yo insisto, pues muchas gracias, profesor Almeida, por este nuevo compromiso con nuestra sociedad, porque a fin de cuentas la económica creo que es un buen reflejo de esa sociedad interesada, intelectualmente activa, a la búsqueda permanente, o casi siempre, vamos a dejarlo en casi siempre, porque permanente parece que es demasiado tiempo, ¿no? Del progreso, el desarrollo de la sociedad canaria, o al menos de la sociedad tinerfeña. Y yo, profesor Rivero, que está actuando hoy de una forma un poco habitual en esta casa, está actuando como representante de la Real Sociedad. Nos sentamos. Con la supercomputación y con otras cosas parecidas. Y pues lo que conozco de la política científica lo conozco pues de mi etapa de investigador y que ahora pues al ocupar el cargo de vicerrector he tenido que ir lidiando con este tipo de situaciones. Efectivamente, tal y como decía el rector, que agradezco la invitación, como decía antes, todo vicerrector tendría que tener una charla sobre política científica para poder empezar a ser vicerrector. Porque digamos que la cantidad de documentación que he estado manejando en este periodo que he estado preparando la charla es de interés y tiene valor y hubiera sido interesante que posiblemente lo hubiera conocido antes de ocupar el cargo. Bueno, yo voy a intentar ajustar el asunto a 45 minutos. Si no lo consigo, pues pido disculpas de antemano. La charla, como decíamos, lleva por título Política Científica, Europa, España, Canarias. Empezaremos por Europa. En cada uno de los bloques
intentaré dar cuál es el marco, digamos, que regula la política científica y un poco cuál es el estado del arte en cada uno de los elementos, intentando pues extraer alguna conclusión. Europa comienza esta última década con lo que se conoce con la Estrategia Europa 2020. Se adopta en el Consejo Europeo en junio de 2010 y es la que continúa la Estrategia de Lisboa previa. Y señala, y aparece el primer punto fuerte, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como la forma de superar las deficiencias estructurales de la economía europea para mejorar la competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible. Vamos a ir viendo qué significa eso. Europa plantea esa estrategia basada en 3 prioridades, 5 objetivos y 7 iniciativas. Las 3 prioridades son esas 3 que aparecen ahí: crecimiento inteligente, con la idea de promover una economía basada en el conocimiento y la innovación; el crecimiento sostenible, intentando fomentar una economía más verde y más eficiente; y un crecimiento integrador, intentando favorecer el empleo, la cohesión social y la reducción de la pobreza también como un objetivo. Los 5 objetivos que se plantean con esas 3 iniciativas serían el empleo. Se plantea reducir el empleo hasta conseguir una tasa de empleo, reducir el paro hasta conseguir una tasa de empleo del 75% en Europa. Serían los 5 objetivos. Una inversión en I+D del 3% del PIB. Intentar reducir todo lo que tiene que ver con emisiones y hacer una mejora importante en el ámbito energético. En educación hay 2 indicadores importantes que se plantea conseguir, que son reducción del abandono escolar universitario al 10% y que las personas entre 30 y 34 años de edad, al menos el 40% de la población tenga estudios superiores. Estos son datos importantes, digamos que son objetivos que, de algún modo, además del objetivo dedicado a pobreza y inclusión social, que hace referencia a que al menos 20 millones de personas salgan de la pobreza. Estos objetivos son objetivos que se relacionan unos con otros. Las mejoras educativas claramente contribuyen a mejorar la empleabilidad y la reducción de la pobreza. Personas más cualificadas aportarán más al sistema, a las empresas, a aquellos sectores en los que se incorporen. La I+D y la innovación nos hacen más competitivos y generan empleo. Eso es otro de los objetivos. Digamos que cada país fija sus objetivos y la Unión Europea tiene unos objetivos que se fijan como la media de los objetivos de cada uno de ellos, ¿no? Me resulta especialmente importante el énfasis que se hace en la educación como un valor que permite mejorar la sociedad. Europa se fija el 75% de empleo y está evolucionando, ahora mismo va por el 70%, es posible que consiga ese 75%. En I+D fija un 3%, en estos momentos estamos en el 2 y algo. El abandono temprano, hablando de las personas que se incorporan con 18, el periodo de edad 18-24 años, esperan llegar al 10% de fracaso escolar, estamos en el 11%. Y la educación superior, se espera que al menos el 40% de la población tenga estudios, estamos en Europa, estos son datos europeos, en el 38%. Estos datos y esta política parece contrastar con lo que a veces nos tropezamos en el ámbito regional y nacional también, en los cuales pues, se intenta trasladar la idea equivocada de que hacer estudios superiores no aporta valor a nuestros jóvenes. Las 7 iniciativas que se plantean a partir de estos 5 grandes objetivos son estas que aparecen. Una que se conoce como Unión por la Innovación, esta tiene mucho que ver con la investigación, la agenda digital, que creo que es más o menos conocida, una nueva política industrial, eficiencia de los recursos, juventud en movimiento, esta tiene que ver con todo el movimiento de estudiantes que hay en Europa, los Erasmus, etc. La agenda de las nuevas cualificaciones y empleo y la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social. En esa idea de intentar que 20 millones de personas salgan del
real de la pobreza. Me concentro en esta charla, en esta iniciativa que es la Unión por la Innovación. El objetivo fundamental que se busca es convertir a Europa en una potencia científica mundial. Como objetivo prioritario, convertir a Europa en una potencia científica mundial. Ya Europa tenía un reconocimiento mundial, pero ahora se fija una estrategia de mantenerse ese prestigio. Al mismo tiempo, aparece el concepto de innovación y se pretende eliminar los obstáculos para la innovación e intentar cambiar el modo en que lo público y lo privado trabajan juntos. Aquí hay una idea fuerza, y es que el aumento de la I+D se relaciona positivamente con el crecimiento económico y la expansión de la riqueza. Esta idea continuamente está trabajando de fondo. Voy a apoyarme en un vídeo de una directora de una Comisión Europea donde trata de trasladar esta idea. Nos muestran que los países que han invertido y que siguen invirtiendo más en ciencia e innovación han sufrido mucho menos la crisis económica. Pensemos en países como Alemania, como Finlandia, como Suecia. Miremos a nuestros competidores internacionales, Estados Unidos, Corea. Creo que tenemos mucho que aprender. Si queremos tener un desarrollo económico, que ese desarrollo sea sostenible, si queremos crear empleo, que es uno de los problemas más graves que tenemos en España, tenemos que invertir en ciencia y en las mejoras que ha habido en la medicina. Pensemos en la seguridad alimentaria, pensemos en la seguridad de los ciudadanos, pensemos en la lucha contra el cambio climático. Invertir en ciencia e innovación es indispensable y todos los países, todos los agentes económicos, públicos o privados, todos los ciudadanos deben concienciarse sobre ello. El instrumento primero. Vale. La idea base es que si se refuerzan los vínculos entre la investigación y la innovación, por un lado, y la creación de empleo, por otro, tendríamos un elemento fundamental para recuperarse y para apoyar la recuperación de la crisis económica. Hay un dato que ellos plantean en algunos de los documentos, que la Comisión Europea plantea en uno de sus documentos, y lo que dice, esto ya es más un dato, no es una idea, es un dato, y es cada euro que se invierte en investigación en la Unión Europea genera un aumento de valor añadido industrial entre 7 y 14 euros. Si en 2020 se dedicara el 3% del PIB de la Unión Europea a investigación y desarrollo, se podrían estar creando 3,7 millones de puestos de trabajo. Y para el 2025 el PIB estaría en torno a los 800.000 millones de euros. Bueno, el escenario parece interesante y la apuesta es fuerte. Se plantea un segundo programa, que es el programa Horizonte 2020. Horizonte 2020 viene a ser el programa europeo para ejecutar la iniciativa de innovación que estábamos planteando antes, la iniciativa de innovación, Unión por la Innovación. Es el programa, se ejecuta en el periodo 2014-2020, aproximadamente 76.000 millones de euros, 80.000 millones de euros en números redondos, y orientado a implementar esta estrategia que es la Unión por la Innovación. La cantidad a mí me parece importante, no sé si es mucho o poco. He intentado establecer alguna comparativa. El presupuesto de España está en torno a los 318.000 millones de euros, 80.000, una cantidad que viene a ser aproximadamente un cuarto. El presupuesto de la Comunidad Canaria creo que está en torno a esa cantidad, 7.300 millones. Lo que España dedicó al rescate bancario fueron unos 54.000 millones de euros, de los cuales parece que no vamos a recibir 40.000. Con lo cual, pues no sabemos si esa cantidad de 80.000 es mucho o poco, parece que puede ser bastante. El programa Horizonte 2020 lo que plantea son tres grandes pilares. El pilar de retos sociales, aquí entrarían todos los proyectos relacionados con retos sociales, salud, seguridad, energía, transporte, etcétera, y el modelo de participación, siempre desde el punto de vista del ámbito de la excelencia, es pues que grupos de investigación de distintos países colaboran en proyectos
comunes. Un segundo pilar, del que hablaré posteriormente, es el del liderazgo industrial, en el que se pretende implicar fuertemente a la empresa en la colaboración con el sector público para pues, generar empleo. Hay un conjunto de tecnologías, temas que son prioritarios, como las TIC, la nanotecnología, biotecnología y otros espacios. Y hay un tercer programa, un tercer pilar, que es el de ciencia excelente. Este ya existía y lo que se hace es potenciar. Aquí estamos hablando de acciones fundamentalmente orientadas a la excelencia. Algunas de ellas son también de proyectos colectivos, pero también tenemos las de tipo individual. Por ejemplo, la iniciativa ERC se creó en 2007 y básicamente la finalidad de este programa, de esta idea, es reforzar el carácter científico, la creatividad, la excelencia y apoyar proyectos que se encuentren en la frontera del conocimiento mundial. Se financian proyectos individuales y básicamente el criterio es la excelencia. No hay temas específicos y se priorizan también personas jóvenes que puedan optar. Este programa tiene un prestigio importante, cuenta pues, con un grupo de premios Nobel que han salido de este programa, hay galardonados con medalla Field, se han publicado más de 20.000 artículos asociados a este programa, generalmente contratan un grupo importante de investigadores y generan mucha externalidad. Se convierten en focos de atracción mundial de aquella temática en la que están trabajando. Las ratios de aceptación son durísimas. La institución en España, cada vez que hay una convocatoria de este estilo, la institución que más proyectos consigue es 1 o 2 proyectos. En La Laguna, en estos momentos, hay 2 proyectos, uno de ámbito biotecnológico y otro de ámbito mixto, química, humanidades, paleontología, que están aceptados y están trabajando. Eso da una idea de que en Canarias también hay excelencia y capacidad para acceder a esos fondos. El liderazgo industrial, básicamente lo que plantea es intentar financiar toda la investigación que se produzca en las empresas. Investigación e innovación. La idea es que toda la investigación que se produzca se va a financiar, venga del sector público o del sector privado. Y la innovación se financiará una parte y la otra pues no se financiará. Y se plantean mecanismos para que esa parte que no se financia pueda ejecutarse. El elemento más importante que aparece aquí es lo que se conoce como instrumento PYME, que es este vídeo que está por aquí. Horizonte 2020 es una herramienta que sirve para acelerar la llegada al mercado de productos, procesos o servicios innovadores y tiene como finalidad consolidar el crecimiento internacional de las pymes europeas. Este instrumento ofrece selección europea en 3 fases. Una primera para analizar la viabilidad del proyecto y su modelo de negocio social. Una segunda para demostrar el producto, proceso o servicio en entornos muy cercanos al cliente, testando la rentabilidad del modelo de negocio elegido. Y una tercera, que aún sin financiación directa, permite a la pyme acceder a nuevos clientes. Este nuevo instrumento de Horizonte 2020 solo puede ser solicitado por pymes y su diseño diferencial es que no tiene requisitos de consorcio mínimo, ofrece libertad en términos de subcontratación, tiene una cobertura temática amplia, tanto dentro del pilar de retos sociales como del de liderazgo industrial de Horizonte 2020, y se puede presentar en cualquier momento del año, ya que tiene fechas de corte cada 3 meses. Pero, ¿qué tipo de pyme está buscando la Comisión con este instrumento? Podríamos pensar en 2 pymes tipo. Una de ellas no tiene ni factura en mercados internacionales. Tiene un prototipo que quiere llevar al mercado y plantea su propuesta al instrumento PYME enfocada al negocio que se deriva de su innovación. La otra pyme se encuentra en fase de desarrollo de su tecnología y aún no cuenta con un mercado definido. Tiene una innovación en mente y plantea su propuesta al instrumento PYME para mejorarla tecnológicamente. ¿Cuál de estas 2 empresas sería más adecuada para un instrumento PYME exitoso? El instrumento PYME acelera el crecimiento de las pymes en Europa. ¿Estás preparado? Vale. Esto,
aunque parezca publicitario, quería utilizarlo para la idea de que Europa va a financiar un tipo determinado de innovación y deja a cada país la posibilidad de financiar la innovación que otras empresas puedan desarrollar, hasta que puedan llegar al marco europeo. El término innovación ha salido muchas veces, voy a intentar centrarlo en el ámbito en el que estamos. La innovación, término innovación significa cambio, mejora, lo podemos utilizar en distintos contextos. En este ámbito estamos hablando de innovación asociada a la investigación y el proceso es una especie de ciclo en el que lo que se plantea es que, en términos generales, la investigación viene a ser la forma de convertir el dinero en ideas y la innovación viene a ser la forma de convertir las ideas en dinero. El asunto sería, siguiendo un ciclo de este estilo, es que cuando uno tiene un perfil investigador, pues con una financiación determinada es capaz de generar nuevo conocimiento, nuevas ideas y generar una nueva situación, una posible nueva forma de generación de tecnología. De manera que ese nuevo conocimiento que hemos generado a partir de una situación de riqueza o bienestar nos permitiría generar un nuevo elemento a partir de ese conocimiento, refiriéndonos a empresa, mercado, valor. La idea sería el conocimiento, ponerlo en valor, hacer el desarrollo tecnológico correspondiente y generar aquello en el mercado que nos permita seguir progresando. Y este ciclo es el que se intenta mantener. Hay una clasificación en términos de los niveles de madurez que tiene una tecnología que se utiliza en Europa, los TRL, del 1 al 9. El primer nivel de madurez de una tecnología sería el más básico, la investigación básica, la que se desarrolla fundamentalmente en laboratorios, en universidades. También en las universidades se desarrolla algo más aplicado, se desarrollan algunas tecnologías, se va subiendo en la capa, hasta que al final de lo que estaríamos hablando es de una aplicación comercial. Los niveles más básicos se están financiando 100%, con dificultad en el caso de investigación que no alcance niveles de excelencia, y van subiendo en la escala hasta que al final pues de lo que se habla no es de financiar, sino de colaborar por la investigación. Hablamos de capital riesgo y este tipo de ideas. Bien, teníamos el programa Horizonte 2020, que es el que va a financiar la investigación. Europa no se conforma con eso y básicamente lo que dice es que hay que alinear el resto de componentes también con H2020. Y lo que plantea es que los fondos estructurales de inversión, que habitualmente recibían las regiones, tendrían que colaborar en sinergia con H2020. Es ir generando sinergias, ir generando los elementos que permitan que aquellas empresas que no están en condiciones de llegar a H2020 pudieran obtener unas condiciones que les permitieran llegar a H2020. Y a partir de ahí, pues ir generando ese liderazgo industrial del que se habla. Los fondos estructurales son pues, más o menos conocidos, los de desarrollo regional, los de fondo social, los de cohesión, etcétera. Son fondos gestionados conjuntamente por las comunidades y por la Unión Europea. La idea, como decíamos, es que estos fondos colaboren con la idea de conseguir esos objetivos de la estrategia Europa 2020, que es crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Aparece un nuevo componente, que es el que se conoce como RIS3, Estrategias para la Especialización Inteligente en Investigación e Innovación. Y este es el mecanismo que utiliza Europa para obligar a las regiones a que efectivamente esos fondos estructurales de inversión los dediquen al ámbito de I+D. La idea es que se identifique el talento, el valor que hay en una región, intentar agruparlo y que ese talento y ese valor sea el que ponga en valor a la región, de manera que se evite dispersar el conocimiento y que centremos en aquellas áreas donde realmente una región tiene potencial. Pues la idea es encontrar los puntos fuertes de cada región, ver dónde tienen ventajas competitivas y potencial de excelencia y intentar fomentar la innovación y la inversión en ese ámbito.
Asimismo, la RIS3 plantea también que tiene que haber mecanismos de supervisión y evaluación de estos, de la propia RIS3. La RIS3, a la hora de llevarla a cabo, de generar el documento RIS3, tiene algunas dificultades, y es que hay que seleccionar un número limitado de prioridades. Hay que decir dónde queremos ubicarnos. Aquellos donde haya ventaja competitiva, hay que agrupar para generar potencia a partir de grupos individuales que permitan luego ir a objetivos mayores de los que se pueden conseguir individualmente. Y además buscar mecanismos que permitan colaborar, establecer colaboraciones para conseguir innovación a partir del conocimiento que se genera en la investigación. ¿Y esto por qué se hace necesario esto de la RIS3? Pues bueno, en los documentos lo que se plantea es que es una condición ex ante para poder conseguir estos fondos europeos. Dicho así, pues no pasa nada, esto es una condición ex ante. En la práctica significa que si tú no tienes una RIS3 aprobada por la Unión Europea, no tienes fondos estructurales. Y esto es duro. De manera que esto sería Europa, la estrategia Europa 2020, Horizonte 2020 como el programa que la ejecuta, y la RIS3 como un elemento que refuerza el programa completo desde una perspectiva global. Bien, vamos a centrarnos en España. En España se aprueba en 2011 la segunda ley de la ciencia, es una ley que se aprueba por consenso. Mi impresión es que en España todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, a lo mejor no en cómo, pero sí en lo que hay que hacer. Y el problema que ha tenido esta ley que se aprobó en 2011 es que realmente no se ha desarrollado por completo. Un ejemplo de que esta ley no se ha desarrollado fue pues, un pequeño conflicto que hubo hace unos meses con los contratados predoctorales, porque su situación laboral pues, no se recogía exactamente como ellos entendían que había que recogerla. Y esto proviene de que no se ha desarrollado la ley exactamente. A partir de ahí se habla de hacer una estrategia española, similar a la que se hizo en Europa, y a partir de ahí los planes estatales. El documento de la estrategia española se desarrolló 2013-2020, el último plan estatal que teníamos era el 2013-16, y el siguiente se puso en exposición pública, yo creo que aún no está aprobado. Se creó la Agencia Estatal de Investigación y el CEDETI ya existía. La idea es que el CEDETI se oriente a innovación y que la agencia se dedique a investigación. Realmente hay un punto en el que se solapan. El gran problema de la ley, creó estos organismos, el CEDETI ya estaba creado, pero creó la agencia, plantea la creación de la agencia, pero solo se crea hasta 2017, se creó este año. Lo que hace España es básicamente alinearse con H2020. Plantea tres grandes objetivos, el de retos que ya conocíamos, el de excelencia, también lo conocíamos de antes, y el liderazgo empresarial. Además, añade un cuarto objetivo, que es el relativo a la atracción de talento y a conservar el talento científico que pueda haber en España. Plantea el plan estatal, y la RIS3 nacional viene a ser la suma de las RIS3, entre comillas, de las regiones. Y se asume que cada región planteará una RIS3 y sus planes regionales a partir de la RIS3. Cada uno de estos objetivos genera un programa y cada programa genera subprogramas. En el programa en el que se convocan las plazas tipo Ramón y Cajal, los predoctorales para hacer tesis doctorales, los Juan de la Cierva, que serían estancias postdoctorales, contratos postdoctorales, el Torres Quevedo, que sería para incorporar doctores a empresas. Efectivamente, hay 4 grandes subprogramas. Este sería el programa de retos, con las convocatorias habituales, y este azul sería el programa que luego desarrolla el CEDETI. El CEDETI intenta, ya introduce la segunda I, abordar la innovación. Son bastante activos, cuando se contacta con ellos, las empresas contactan, son muy activos y dan un soporte bastante rápido. Bien, ¿cómo está España respecto de aquellos indicadores de los que hablábamos antes en Europa? España, no se ven bien los números, el dato más negativo que tenemos es el de inversión en I+D en términos del PIB. Ha ido descendiendo, se fijó un objetivo del 2%,
aquí no se ve bien, pero es el 2% lo que se fija. Estamos aproximadamente en 1,22 cuando Europa fijó el 3%. Datos donde España está bien serían las tasas de abandono universitario. Una cosa que ha ocurrido con todo lo relativo a Bolonia es que las tasas de abandono, hay un mejor seguimiento, un mejor aprovechamiento. Las tasas de abandono en ese periodo, entre 18 y 24 años, se van reduciendo y acercándose a los parámetros que plantea Europa. La educación superior en ese grupo entre 30 y 34 años va, digamos que ha sido siempre superior a la europea y de algún modo se está manteniendo. Europa fijó un objetivo del 40% y España tenía un objetivo del 44%, porque ya había superado ese 40%. El gran problema que tiene España es en inversión. Las ideas están claras, pero luego no se soportan económicamente los planes. Esta sería la curva de inversión I+D en términos del PIB de Europa. Va ascendiendo ligeramente, la de España ha ido descendiendo. La podemos ver más clara en este punto. Es decir, esto es lo que ocurrió con el PIB en España, con la inversión en I+D en términos de PIB, y a partir de 2010 la investigación en España ha quedado, digamos que, a los pies de los caballos. Este sería lo que ocurre con la inversión en Alemania, que es creciente todo el tiempo, incluso en periodo de crisis, y esta sería pues a una escala inferior, ¿no? Es decir, España dejó de invertir en I+D en su peor momento. Es decir, hemos salido de la crisis y en qué condiciones estamos para poder competir con quienes han estado, digamos que trabajando con una financiación incremental. Indicadores de España respecto de su producción científica. España siempre ha gozado de un reconocimiento internacional en lo que se refiere a, digamos que el ámbito científico, a su calidad científica. Estos son unas gráficas, unos datos extraídos del ranking Simago. España es el décimo país en lo que se refiere a producción científica. Los científicos españoles tienen calidad y producen investigación, publicaciones de calidad. Algo que ocurrió es que ese recorte de fondos tan drástico que hubo en España hizo que muchos grupos se destruyeran, mucha investigación quedara aparcada, mucho sufrimiento asociado a la investigación, lo vimos en televisión, de investigadores que abandonaban y iban a otros países. A partir de ahí, en ese periodo, la forma, digamos que más eficiente de captar fondos, puesto que en España no los había, era ir a Europa. España se ha convertido en estos momentos en el cuarto país europeo en lo que se refiere a retorno de fondos europeos, con un 10% aproximadamente. El periodo creo que está haciendo referencia a 2014-2016, 2.000 millones de euros atraídos por los investigadores españoles. En estas curvas pues se indica la tendencia, claramente ha ido subiendo, y también lo que ha ido subiendo es el liderazgo. Inicialmente en los primeros programas marcos los grupos españoles no lideraban, a partir de ahora han ido liderando. Por tanto, los grupos españoles son grupos competitivos, son grupos eficaces a la hora de obtener fondos. Se plantea el Plan Nacional como una forma de intentar ayudar a aquellos grupos que no son capaces de llegar a Europa. En la práctica lo que ha ocurrido es que los grupos que eran excelentes consiguen la financiación en Europa y en España. Y los grupos que son buenos, que no son capaces de llegar a Europa, no están siendo capaces de conseguir la financiación en España. En lo que se refiere a innovación, hay un conjunto de indicadores que se suelen utilizar. Uno de ellos es el de las patentes. Europa está liderando. Hay 6 países europeos entre los 10 principales países generadores de patentes en el mundo. Y España, también a nivel de patentes, con un 16% de participación de las universidades en la generación de patentes, está entre las 10 primeras de Europa. De manera que a nivel de innovación, si hacemos caso a las patentes, pues España tiene un buen papel. Cuando se miran otros indicadores relativos a la generación empresarial, etcétera, Europa lo que está diciendo es que España no está en el furgón de cola, está por encima del furgón de cola. Si dividimos en 4 grupos, España estaría en el tercer grupo, teniendo países, todos países nórdicos, Inglaterra, Alemania, que ya están liderando a nivel mundial. La ciencia en España ha sufrido un recorte muy duro, los grupos españoles se han mantenido,
La cuestión es qué va a ocurrir a partir de ahora. Si los fondos no se recuperan, el ritmo de crecimiento de la investigación en España posiblemente, esto es cosecha personal, no pueda crecer al ritmo que lo ha hecho hasta este momento. Porque la posición de partida respecto de aquellos países que sí han mantenido la inversión es una posición de partida muy distante. Hay un artículo de un grupo de investigadores que están fuera de España, Inglaterra, es un colectivo que escribió un artículo hace un tiempo, hace unos meses, creo que fue en febrero, donde hablaban de que era tiempo de hacer pactos en la ciencia. Pero básicamente el pacto que planteaban es: desarrollen ustedes la ley de la ciencia y además dótenla económicamente. ¿Qué ha ocurrido en Canarias? En Canarias tenemos una ley de la ciencia desde el año 2002 y se han ido planteando los planes canarios de I+D, siguiendo un poco el modelo nacional. En 2010 se acabó el último plan, el 2007-2010, que planteaba, este plan ya planteaba una inversión en I+D del 1,5% del PIB. Es decir, realmente la estrategia estaba clara. Se acaba el plan, se plantea un nuevo plan en 2011, que sería el 2011-2015, y este plan parece que, he estado buscándolo a ver si está aprobado, parece que las universidades, con el gobierno, con la agencia, se llegó a acordar que se aprobaba. La cuestión es que en cuanto llegó a Hacienda, aquello no siguió adelante. El siguiente documento que nos encontramos es el documento de la RIS3 Canarias. La agencia canaria es quien se encarga ahora de los fondos relativos a investigación. Cuando uno analiza los planes, los distintos planes que se han ido desarrollando, pues cada plan plantea sus líneas estratégicas, sus líneas prioritarias. Y analizando cada línea estratégica, lo que nos tropezamos es que hemos echado en falta, yo he hecho en falta, ciencias experimentales y humanidades de manera explícita. Las encontramos por ahí un poco escondidas. También estos planes marcaban líneas prioritarias y financiaban generalmente si los proyectos tenían valor, tenían excelencia. Con la RIS3 ya no se financia todo, sino todo lo que se ajusta a la RIS3. Entonces tenemos áreas, en la Universidad de La Laguna y en otros ámbitos hay áreas con las que ocurre lo mismo, que son áreas, digamos que excelentes, porque lo indican agentes externos, y que estas áreas no están contempladas en este tipo de planes. La otra cuestión es, ¿qué ocurre con las humanidades? ¿Queremos hacer ciencia al margen de las humanidades? Bueno, la pregunta queda en el aire. En Canarias, entonces, mirando el marco genérico, tenemos que Europa, la Estrategia 2020 marca la línea a seguir, Agenda 2020 define los programas y las áreas temáticas, la Estrategia Española de la Ciencia y la Tecnología sigue el camino y la Estrategia Inteligente de Canarias se alinea con la Estrategia Nacional y con los objetivos canarios. La RIS3 de Canarias se aprobó el 23 de diciembre de 2013. Las líneas estratégicas que hay en la RIS3, yo entiendo que la RIS3 no es un plan de investigación, es un documento importante en número de páginas, hace un diagnóstico, un buen diagnóstico de la situación de investigación en Canarias en el momento en que se hace, pero yo entiendo que no es un plan, sino que lo que marca son las líneas a seguir. Se habla de un conjunto de líneas, liderazgo inteligente en turismo, esto parece razonable, se intenta que Canarias sea referente en un Atlántico inteligente, se habla de líneas de I+D, como la astrofísica, ciencias marino-marítimas, la biotecnología y la biomedicina, asociadas en este caso a la biodiversidad y las enfermedades tropicales. La agenda digital, esto es más o menos transversal, y aquí pues podemos encontrar la educación dentro de este ámbito de la agenda digital, el crecimiento verde y la sostenibilidad. Y aquí nos volvemos a tropezar con el mismo problema. Pero ahora ya digamos que con una dificultad mayor, y es que Europa dice que para financiar tienes que estar en RIS3. ¿Quién desarrolla la investigación en Canarias? Tenemos por un lado las universidades, organismos públicos de investigación, tipo institutos como el IAC, el CSIC, los hospitales, las empresas, y disponemos de unas instalaciones científicas y tecnológicas, después mostraré algunas de ellas, y también pues los parques científicos tecnológicos deberían jugar un papel en este ámbito. Con esto deberíamos ser capaces de generar el conocimiento y las publicaciones científicas que nos permitieran también generar pues, esas patentes con las que generar innovación. Vale. En relación con esos indicadores que marcaba Europa, ¿cómo estamos nosotros respecto de Europa?
En lo que se refiere a la tasa de empleo, Europa marcaba un 75, nosotros estamos por debajo del 50. La distancia es enorme. Esta gráfica, estos datos son tremendamente interesantes. En esta curva, la azul, estos son datos nacionales, aquellos son datos para Canarias. La curva azul lo que va dando es el número de personas en la franja de edad de 18 a 24 años. El número de personas en esa franja de edad ha ido decreciendo, consecuencia de disminución de natalidad. La línea roja indica cuántos de ellos se están matriculando en estudios universitarios. Puesto que la línea roja se mantiene, esto significa que hay más alumnos en esa franja de edad que se están matriculando en la universidad a nivel nacional. Y lo que ocurre es que efectivamente a nivel nacional la tasa de escolarización en la universidad es del 31,5%. Analicemos el dato en Canarias. El dato en Canarias es este que figura aquí. Esta sería la línea azul. Hay un descenso similar al que ocurre a nivel nacional. La matrícula se mantiene, desciende algo en las universidades canarias, pero este dato intenta hacer referencia, el ISTAC no lo provee como tal, pero digamos que con la ayuda de nuestro director de secretariado del Vicerrectorado de Investigación, dedicado a las cuestiones de ciencia, estadística y todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas a datos, hemos sido capaces de estimar este dato y estimamos que en torno a un 20% de estudiantes canarios son los que estudian en la universidad. No hablo de que las universidades canarias retengan solo al 20%, es que la población canaria solo estudia el 20% en la universidad, de los jóvenes en esa franja de edad. Eso significa que Canarias está a una distancia de 10 puntos de España. Esto ya es un problema para el sistema. El sistema tiene que conseguir que más gente vaya a hacer estudios superiores. Lo está diciendo Europa, no es un invento. No. Vamos a analizar lo que ha ocurrido con el PIB en Canarias y en España. Aquí hay personas que entienden más de esto que yo, pero bueno, hemos hecho unas gráficas. La línea roja es la de España y la línea azul es la de Canarias. Por aquí estarían los valores correspondientes a España y por aquí estarían los valores correspondientes a Canarias. Lo que es interesante de la gráfica es que el PIB de Canarias ha ido alineado con el PIB nacional. Podría haber ocurrido otra cosa, pero eso es lo que ha ocurrido. Es decir, donde ha crecido el PIB en España, en Canarias también, y donde ha decrecido, en Canarias también. El PIB en estos momentos, ahora hablamos de inversión en I+D en términos de PIB. En estos momentos, la inversión en términos de PIB en Canarias es del 0,48%, pongamos 0,50%, muy lejos de la media nacional. Estas son curvas de inversión en I+D en términos de PIB. Esta es la de España, la que veíamos antes, cuando la poníamos a otra escala se veía más pronunciada, pero eso es la curva de España. Y esta es la de Canarias. Entonces lo que observamos es que a partir de 2009 aproximadamente, el comportamiento de la curva de Canarias es exactamente igual que el comportamiento de la curva de España, como ocurría en el caso anterior, en el caso del PIB. Sin embargo, en el periodo bueno, en el periodo en el que en España se empezó a invertir en I+D, en Canarias no ocurrió. Allí hay algún dato que se nos puede escapar y es qué ocurrió en este periodo en términos de inversión en I+D en Canarias. Si analizamos un poco quién es la comunidad científica de investigadores, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, estamos en torno a los 3.000 investigadores, lo que nos pondría en la posición número 11 respecto de los datos nacionales. Siempre hay que ver que Cataluña, Madrid y alguna otra comunidad distorsiona fuertemente los datos a la hora de hacer cálculos estadísticos. Y curiosamente, cuando analizamos el retorno de financiación por comunidades autónomas de H2020, Canarias está en la posición 11. Cuando, lo he hecho mal, cuando en términos de inversión en I+D estamos en la penúltima posición, la posición 16. De manera que de algún modo el sistema científico canario está siendo más eficiente que otros sistemas. En términos de publicaciones, Canarias siempre ha tenido una producción científica por encima de la media nacional. Aquí vemos unas curvas que presentan la producción científica, vemos que ha ido mejorando en
términos de publicaciones ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero también vemos que las mejoras ya no crecen al ritmo que crecían antes, ¿no? Y aquí nos planteamos una cuestión, y es, ¿vamos a poder seguir creciendo como antes? Canarias hace una ciencia de calidad en condiciones claramente desfavorables. Y no sé si seremos capaces de mejorar al ritmo que lo hace el resto. Europa es consciente de lo que está ocurriendo en Canarias. Europa analiza las regiones y aquí tenemos un gráfico en el que analizan muchos indicadores. Estar en la línea de puntos significa que estamos en la media, por debajo estaríamos por debajo de la media, por encima estaríamos por encima de la media. La línea azul significa comparar con Europa, la línea roja significa comparar con España. Esto lo que viene a decir es, en el ámbito público, investigación, publicaciones, estamos en Europa por encima de la media, en España en la media. En inversión en I+D, ámbito público, estamos por debajo de la media, pero cuando la inversión es privada, perdemos mucho. Y todos los indicadores relativos a innovación se nos bajan tremendamente. Estoy moviendo las transparencias en el sentido contrario. Si analizamos la inversión en I+D en términos de PIB y separamos el ámbito público y el ámbito privado, vemos que en Canarias también se está produciendo una distorsión. Y es que la inversión en términos de financiación privada no se comporta del mismo modo que en aquellas regiones que son más productivas. En realidad hay muy pocas regiones donde se produzca este desequilibrio entre inversión pública y privada. Esto es un indicador de que la innovación en Canarias tampoco está trabajando. ¿Por qué no está trabajando o no estamos consiguiendo las cotas que necesitaríamos de innovación? Pues realmente no soy capaz de entenderlo más allá de algunos planteamientos personales. Las universidades canarias, lo dicen los rankings, son las que más están colaborando en el desarrollo regional. En la Universidad de La Laguna en concreto hay más de 3.000 alumnos que están haciendo prácticas en empresas, con más de 1.500 convenios, habría que sumar a esto los de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos infraestructura científica, hay que tener cuidado porque parte de nuestra infraestructura científica empieza a estar obsoleta. Dedicamos una buena parte de los fondos a promocionar la innovación en foros, hay formación dedicada a la gestión de la innovación. Tenemos los clústeres empresariales, como decía la RIS3, tenemos los parques científicos tecnológicos. Sin embargo, cuando analizamos cuál ha sido el retorno en términos de instrumento PYME, solo 3 empresas situadas en Gran Canaria a lo largo de todo el periodo son las que han conseguido financiación a través de este instrumento. Y además Europa está diciéndonos que Canarias estaría en los últimos puestos en términos de innovación. Aquí sí tenemos el último color. España está en el penúltimo nivel, Canarias está en el último. Y vemos cómo hay regiones de Europa que sí están siendo capaces de competir a nivel internacional. Debemos progresar en innovación y debemos fortalecer nuestro proyecto de investigación. Yo con esto acabo, indicando que, como decían jóvenes investigadores, yo creo que es el tiempo de establecer pactos por la ciencia en Canarias. Y con esto acabo, si tienen alguna pregunta que hacer. Bien, como es costumbre en La Real, después de las intervenciones, después de las conferencias, pues hay un debate que tenemos media hora, a las 8:30, lo tenemos que dejar, pero tenemos media horita para poder debatir sobre estos aspectos. Les señalo la oportunidad de que las preguntas sean breves o las intervenciones sean breves para que el debate pueda ser todo lo animado posible. Así que cuando quieran, por favor.
Saludo a la audiencia. Mi primera pregunta es la siguiente. La aportación de los fondos de la Comunidad Económica Europea a los proyectos está en función de lo proyectado o es una cantidad fija. Segundo, ¿hay control de los fondos de la aportación y qué se puede deducir del supuesto de que los fondos no hayan ido todos al proyecto? Y ya la última, ¿la comunidad permite que haya cooperación entre los fondos que aporta la comunidad y los fondos que puede aportar la nación que hace el proyecto? ¿Me puede repetir la primera pregunta, por favor? Sí, la primera pregunta es si los fondos que aporta al proyecto la Europa son fijos. Vale, de acuerdo, ya entendí. No, los fondos no son fijos en general, se ajustan a lo que necesita o lo que solicita cada proyecto. Hay unos márgenes en los que se pueden mover, pero generalmente se ajustan a lo que se solicita a cada proyecto. Algo que sí ha ido ocurriendo con Europa es que ha ido aprendiendo en los sucesivos programas marco y efectivamente lo que se plantea del seguimiento y la evaluación de los proyectos cada vez es más estricta. En lo que se refiere a las auditorías económicas son durísimas y en las auditorías digamos que de perfil más científico, de saber si se está haciendo lo que se pretendía hacer con ese proyecto, pues ya ocurre que en determinados proyectos se cancela la financiación y se discontinúa el proyecto directamente. Ahora mismo lo que sí permiten los fondos europeos es ir buscando financiación de otros lados para complementar esa financiación. Y parte de la financiación que estamos teniendo, MAC, etcétera, es financiación que viene de financiación FEDER. La financiación que plantea el Ministerio también es uno de los grandes problemas, que es que la ley de la ciencia no está financiada con fondos propios de los presupuestos del Estado, viene de una parte importante de fondos europeos. Por favor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntar algunas cosas. En primer lugar, tanto se nos habló de Europa como la esperanza de que iba a haber una Europa social que mejoraría el nivel y el estándar de vida, lógicamente, de nosotros canarios, ¿ya? Pero vemos que hay una Europa de primera, de segunda, de tercera división, donde hay los escalones que unos viven mejor que otros. Y el caso, por ejemplo, de España, yo pienso yo, que la han clasificado ya única y exclusivamente para turismo. No nos van a llevar más allá de investigación, de tratar de crear pues, industrias. Las pocas que habían nos las hicieron quitar. La mayor parte, por ejemplo, de los, digamos, de instrumentos que hay de un coche no es español ni por una apuesta. Pagamos royalties, patentes de una nevera, una lavadora, etcétera y tal. Casi todo es de fuera y eso. Y después, por ejemplo, en la Europa lo que funciona, la burocracia, los lobbies que lógicamente estamos pagando nosotros. Quiero decirle muchas cosas, pero mejor lo dejo para otra oportunidad. Gracias. Gracias por la pregunta. En lo que se refiere a que nos estemos dedicando al turismo, efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Precisamente la RIS3 lo que plantea es, indiquen ustedes cuáles son las áreas en las que ustedes son fuertes, en las que son competitivos, y donde ustedes quieran tener una ventaja competitiva de respecto del nivel nacional. Otra cuestión es cuáles son los modelos que en estos momentos están trabajando en Europa y cuáles son las posibilidades que tenemos para cambiarlos. Ahora mismo en Canarias, digamos que tenemos un reto grande, se lo plantean tanto desde el gobierno regional como desde los gobiernos insulares, que es intentar cambiar el modelo productivo de Canarias, basado precisamente en una economía o apoyándose en una economía basada en el conocimiento. Esa es la teoría. En la práctica, pues la cuestión será si la apuesta es real, si los fondos están y si somos capaces de caminar en ese sentido. Respecto de la Europa social, yo me he centrado fundamentalmente en una de las grandes iniciativas que plantea Europa. Pero Europa se plantea pues, una iniciativa importante respecto de educación
y una iniciativa importante respecto de la reducción de la pobreza. Está hablando de intentar sacar del umbral de la pobreza al menos a 20 millones de personas. Se genera empleo, esos elementos se consiguen. Y hay también líneas de financiación establecidas para quienes estén trabajando en esos ámbitos. Yo me he centrado únicamente en la charla en lo relativo a la política científica y de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Yo quisiera hacer dos reflexiones y compartirlas con el conferenciante y con el resto de público. La primera es si es cierto que Canarias desarrolla investigación en condiciones desfavorables, y creo que lo digo textualmente, como se puso en la transparencia. Si la inversión pública después de la crisis ha empezado a apoyar tímidamente, pero a apoyar más a todo lo que es la investigación, lo que está fallando es la inversión de las empresas, lo que está fallando es el apoyo de ese sector empresarial que no termina de creerse que la universidad y que la investigación puede reportarle beneficios. Primera reflexión. Y la segunda reflexión tiene que ver un poco con yo pertenezco a la Real Sociedad Económica, soy socio y en este momento estoy también en la Junta Directiva. Y una de las cosas, y la vicepresidenta o vicedirectora sabe de mi inquietud permanente en cuanto a no contar con jóvenes como público recurrente de las distintas conferencias que se llevan a cabo. En esta ocasión la conferencia la dicta un catedrático de universidad, la presenta nada más y nada menos que el rector de nuestra universidad, otro catedrático, hay también profesores y catedráticos aquí presentes. ¿Cómo es que no terminamos de incentivar o de motivar a un público tan interesante y que pienso que es una pena que no pueda oír una conferencia como ahora, que le está presentando un futuro inmediato, que es un futuro de ellos, porque aquí yo pertenezco a los mayores, ¿no? Pero a mí me encantaría que la gente joven viera qué posibilidades tiene, viera en qué lugar del ranking nos ocupa nuestra comunidad y nuestro país, y que le hierva un poco la sangre y que haga alguna otra cosa. Venir a estas conferencias creo que es muy bueno, y yo pediría, y esa es la reflexión, que desde la universidad nos ayuden a motivar a la juventud a que acuda a estos foros. Muchas gracias. Sí, en relación con la primera reflexión que hace, no creo que la culpa sea de un único interlocutor en el sistema. Es decir, un sistema en el que hay muchos elementos y probablemente la intervención de cada uno de ellos sea el que está haciendo que las cosas no funcionen del todo. Hay algún dato que indica que efectivamente la empresa privada, no sé si es por la cultura tradicional que hay en Canarias, de no implicarse en investigación, no sé cuántas empresas canarias pueden tener un departamento de I+D. Ahí puede haber un factor, pero posiblemente haya más factores, ¿no? Es decir, ha habido estrategias que han fracasado, y cuando se analiza por qué fracasan, pues uno entiende también parte de las causas, ¿no? Y algo que suele fallar en estos elementos es el seguimiento y la validación de aquello que se ha hecho. Se ha hecho mucha formación, por ejemplo, en gestión de la innovación. ¿Cuánta de esa formación ha revertido en que esas personas que hicieron los cursos luego fueran capaces de incorporarse a una empresa que captara el proyecto? Si no ocurrió eso, ¿por qué fueron los elementos que fallaron para modificar esto? No hay un teorema matemático que nos diga lo que hay que hacer. Es decir, es ir ajustándonos al contexto y a la realidad que tenemos. Digamos que la empresa se acerca a la universidad, la empresa se acerca a la universidad y la universidad se acerca a la empresa. Es decir, como ustedes dicen, puede que haya empresas que aún no se crean en la realidad de la investigación, pero también es posible que haya investigadores que la innovación no les interese. Es decir, hay distintos elementos en el sistema y lo que hay que hacer es ir aplicando distintas fórmulas
y sobre todo evaluarlas. Hace unos años se desarrolló un programa de incorporación de doctores y tecnólogos a empresas. Es una idea magnífica, es decir, que las empresas pueden contar con personal especializado. Eso es fantástico. Lo que yo no sé si las empresas en aquel momento vieron la oportunidad de tener una persona contratada para hacer de call center o de lo que fuera, y cuando se acabó la subvención pues se fue. Es decir, no se hizo un seguimiento de ese programa, y es lo que habría que ir haciendo. Cada programa pues se hace un seguimiento, evaluarlo y pues trabajando. La segunda reflexión, yo no sé si era hacia mí o era más hacia... Como vicerrector. ¿Que por qué la gente joven no acude a esto? Pues no lo sé. ¿Por qué no acude aquí? No lo sé. El otro día hubo una charla en la Universidad de Sami Nair y creo que aquí estaba a reventar. Y hubo otra persona que vino hace unos años sobre la economía, ¿cómo se llama esta? Colaborativa, y también estuvo a reventar. Yo creo que también las personas jóvenes, cuando les llega la información y suelen estar más informadas con nosotros, pues también seleccionan lo que les interesa más o menos, y a lo mejor hay que acercarse a ver qué intereses son los que tienen, ¿no? No lo sé, por decir algo. Hoy se han equivocado. Claramente. No, primero está... La fundación, abajo de Caja Canaria, yo creo que es un fenómeno nuevo. Han tenido que abrir dobles salas por la juventud. Si aquello éramos siempre un estándar de viejos, ¿no? De gente mayor, jubilada. Y en las últimos jueves, han tenido que abrir la segunda sala por la cantidad de jóvenes. Bueno, se ha quedado impresionado incluso los ponentes, ¿no? Es una cosa. Y después hay un fenómeno que es, ¿por qué no hacemos las cosas que no hacemos? Mi sensación es que no entienden o no se entiende lo que es. Yo escucho en determinados foros a las personas utilizar el I+D+I y ahora un I+. Pero después cuando les preguntas qué significa eso, no lo saben. Es decir, utilizamos los parámetros o protocolos del bien hablar, pero después dicen, ¿por qué no hacemos esto? Que es justo, vamos a llevar esta innovación, que es sumar esta tecnología con esta tecnología para hacer posible que en los puertos ocurra esto. Vamos a colocar en los puertos de las dársenas de Gran Canaria, por ejemplo, un fenómeno enorme de navieras y de movimiento, y no hay nada para aprender y para aprender lo que se hacen allí, o sea, y tienen que traerlo del extranjero, ¿no? Es como que estamos distantes, ¿no? No entendemos todo este lenguaje de lo que estoy hablando, que Europa trae, que el RIS-3 trae. Magnífico, vamos allí al RIS y decimos, si es que se lo saben todo. ¿Pero qué vamos a inventar? Vamos a hacerlo. Y cuando digas hacerlo, no hay manera, no entronca. Entonces ves que los señores del RIS-3, el anterior y el actual, pues corren para la universidad y para 4 amigos que les puedan, en fin, alargar y tener algo de éxito. Pero no hay como una tribu que esté preparada para recibir eso y llevarlo, ejecutarlo, incluso habiendo recursos. Sí, realmente la cuestión importante es tener planes, digamos que a largo, medio y corto plazo. Y esos planes pues tienen que contar con, o plantear la investigación, la financiación. Usted dice, si está la financiación, pongámosla encima de la mesa, pero además tiene que haber mecanismos de evaluación y seguimiento. Cuando fallan los mecanismos de evaluación y seguimiento, no siempre las políticas se ejecutan bien, ¿no? Es importante que la evaluación se haga por pares, por personas que conocen de la materia y son capaces de tener claro si aquello es una innovación o no. Y es importante también que el seguimiento se haga pues, de manera coordinada y de manera efectiva, ¿no? Buenas tardes. Vamos a ver, yo soy una persona que me preocupa un montón el futuro de los jóvenes. Entonces, en esta línea, si no entendí mal, parece que le oí decir que en Canarias había un 20% menos de estudiantes universitarios respecto a la media nacional y que sería conveniente aumentar ese número de estudiantes. Entonces yo no sé, porque la mayoría de los medios de comunicación normalmente lo que te dicen es que hay que potenciar la formación profesional. Pero por otro lado, las estadísticas te dicen que efectivamente los jóvenes universitarios son los que más consiguen empleo, pero hay que ver qué tipo de empleo.
O sea que por los sueldos y los subempleos que tienen, yo entendía que a lo mejor esos empleos estaban dedicados a gente con una formación un poquito más pequeña, digamos a lo mejor la formación profesional. Y por otro lado, pues todos conocemos un montón de egresados universitarios con una buena calificación y que no encuentran trabajo. Entonces, sí es verdad que yo entendí bien lo del 20% y que es necesario aumentar ese número de estudiantes. Me gustaría saber en qué se justifica. Sí, a ver, el dato del 20%, el dato es, en España, aproximadamente el 30% de los jóvenes en esa franja de edad hace estudios superiores y en Canarias es el 20%, o sea, la diferencia es de un 10%. ¿Vale? ¿En qué se justifica? La justificación viene en las primeras transparencias que planteé, que es personas más cualificadas en condiciones normales son capaces de generar más que personas menos cualificadas. Si una persona cualificada se incorpora a una empresa, es lógico que esa persona le incorpore valor a la empresa. Si un doctor entra a una empresa, esa empresa que a lo mejor no era capaz de ir a captar fondos fuera de aquí o de internacionalizarse, es posible que en ese momento consiga hacerlo. Efectivamente, no se está produciendo una simbiosis muy real entre estudiantes universitarios egresados cualificados y luego su incorporación en el mercado. Es cierto que los datos lo que están diciendo es formación universitaria implica a ver, los estudiantes que tienen formación, las personas que tienen formación universitaria son capaces de encontrar empleo más rápido que los que no tienen formación universitaria. Es un dato que es real. Y otro dato que es real es cuando se producen problemas y hay destrucción de empleo, se destruye empleo más rápido en aquellas personas que no tienen formación que en aquellas que tienen formación. Entonces yo creo que es claro que es importante que una sociedad tenga gente formada y cualificada. Y en este caso, formados y cualificados en educación superior y que esa formación se traslada al sector productivo. Y eso hay que conseguirlo. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la Universidad de La Laguna y pues lo que veo a mi alrededor es que la mayoría de los empleos que se están saliendo actualmente son para perfiles de menor cualificación que el universitario, sobre todo en Canarias que estamos como muy enfocados al turismo, ¿no? Y me gustaría saber si, pues, ¿qué alternativa ve usted para resolver eso? Y si hay una gran diferencia en Canarias con respecto a otras comunidades de España o a la media nacional en este tema, ¿no? De que lo que preguntaba ella, de que muchos universitarios al final terminan haciendo trabajos de menor cualificación. Es decir, a pesar de que tenemos en porcentaje menor universitarios, de ese porcentaje me gustaría saber si hay diferencias también en los que consiguen un trabajo acorde a su formación. Gracias. Digamos que hay regiones, no soy especialista en economía, ¿no? Hay regiones que tienen un sector, un tejido empresarial diferente del que nosotros tenemos. Barcelona tiene un tejido industrial potente. Ahora, no es el momento de nombrar a Barcelona y decir que hacen cosas bien o mal. Barcelona tiene un tejido productivo potente, Madrid tiene un tejido productivo potente, el País Vasco lo tienen. En Canarias el tejido empresarial, el que tenemos, el sector que tenemos, y es lo que tenemos que conseguir cambiar. Por eso, pues muchas personas cualificadas van buscando un empleo acorde a su cualificación y lo buscan fuera de Canarias. Nosotros lo que esperamos es que esas personas retornen y aporten ese conocimiento a Canarias también. Pero efectivamente tiene que venir de la mano de un cambio de modelo productivo. Buenas tardes. Mi nombre es Guadalberto Hernández. Gracias, Paco, por tu conferencia. En relación con lo que ha dicho Félix, o sea, has dicho que el tejido empresarial no apoya, ¿no?, a sectores como la innovación, la investigación, etcétera. ¿De qué manera la universidad
debería actuar para atraer a la empresa a la universidad? Porque la disociación, es un divorcio prácticamente en Canarias. En otros lugares, como tú acabas de decir, es verdad que hay muchas más personas y por lo tanto las posibilidades aumentan. Pero el poco tejido empresarial que hay en Canarias, la universidad debería captarlo. ¿De qué manera se te ocurre que podamos pedirle por decir algo, a la Fundación DISA que invierta, yo qué sé, 1 millón de euros al año, 500.000 en la Universidad de Las Palmas y 500.000 en la Universidad de Laguna? ¿De qué manera? Yo creo que es fundamental esto. Sí, vamos a ver, yo no sé si se puede deducir del debate que estamos teniendo, que es que yo estoy indicando que el culpable de lo que ocurre con la innovación es responsabilidad de las empresas. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo no creo que haya un divorcio entre la empresa y la universidad. Es decir, ahora mismo hay más de 1.500 convenios en la Universidad de Laguna con las empresas. Y es bueno que los estudiantes de la universidad hagan prácticas en empresas. Eso aporta a la empresa y muchos de ellos se acaban quedando en la empresa y eso genera. La universidad ahora mismo, no tengo el dato exacto del número de convenios de investigación que tiene con la empresa en estos momentos, pero yo no sé si estamos facturando en torno a 5 millones de euros anuales con convenios de este perfil. ¿Es correcto el dato? En torno a 5 millones de euros anuales de convenios de este perfil. Es decir, no existe un divorcio. Lo que está ocurriendo es que no sabemos cómo se hace esa innovación, no estamos acostumbrados, venimos de un modelo que es el que es y no estamos sabiendo hacer esa innovación. Hay muchos movimientos de emprendimiento, etcétera, y lo que está faltando es que aprendamos a hacer esa innovación. Y el punto de partida es fundamental, es decir, cuando yo pongo esa curva dice algo, y no es lo mismo que tú tengas a IBM instalado aquí, en cualquier sitio de esta isla. IBM es una empresa que contrata por defecto a más de 1.000 personas, entre ellos a lo mejor 200 o 300 ingenieros, no sé cuántos abogados. Es decir, ¿qué podemos hacer para que venga IBM, se instale aquí y contrate? ¿Cómo se hace eso? No lo sé, está el intento de la zona del área SEC. Hay intentos, la realidad es que a lo mejor no lo estamos consiguiendo al ritmo que querríamos conseguirlo. Ese es un poco el debate. Hay programas, ahora mismo hay un programa importante que ha desarrollado el Cabildo, que es el programa Agustín de Betancor. Y ese programa, si se mantiene de aquí a un plazo relativamente largo, es un programa que va a dar lugar posiblemente a empresas que sí se muevan en un ámbito distinto del que tenemos en estos momentos. Ese programa consiste pues que un doctor, alguien digamos que especializado en una materia, se une a una empresa y a un grupo de investigación para desarrollar una tecnología que luego pueda dar lugar a un producto, a una empresa, a una patente. Entonces ya eso es un programa orientado específicamente a la innovación. Estamos evaluando, estamos haciendo los seguimientos y veremos el recorrido que tiene un programa de estas características. Pero que esto no va a dar resultados en poco tiempo. Es decir, cuando yo hablo de un tejido empresarial, pues hablo de esto, de que tengas a empresas que tengan un potencial como este del que estamos hablando. ¿Sí he contestado? ¿Alguna pregunta más? Yo pensaba cuando... Una pregunta más cabe. A ver, dime. Planteaba que, como viene siendo costumbre, teníamos, cuando acabábamos, después teníamos, pensé que iba a decir un vino español, pero no, parece que no, si hay alguna pregunta más. Cabe una pregunta más. Una pregunta más. Bueno, pues muchas gracias, doctor Almeida, por su exposición. Ha sido interesantísimo, por lo menos para mí. Muchas interrogaciones, muchos interrogantes aparecen en una intervención como esta, tanto desde el punto de vista de la política europea como española, como de Canarias. Y lo importante es sistematizar todas esas preguntas e intentar irlas resolviendo sobre la base del diálogo, del debate, etc. Y la conferencia de ustedes
pues animado todas esas dudas y reflexiones, así que le agradezco el que haya participado en este ciclo. Muchas gracias por su conferencia y avisos y comunicados, como siempre. El día 9 es la siguiente conferencia de este ciclo, que tratará de la política fiscal y monetaria de la Unión Europea, que la impartiré yo. Y el día 5 del ciclo del régimen económico fiscal de Canarias, pues también impartiré una conferencia sobre el régimen económico fiscal de Canarias y la política económica. Es decir, una visión del régimen económico fiscal de Canarias desde la política económica. Muchas gracias por su asistencia y espero verlos el día 5 y el día 9 por aquí. Muchas gracias.